Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer en esta Casa Árabe proceder hoy a la entrega del premio 14,4 al diálogo intercultural al artista Diego Moya. Con nosotros está el propio artista, evidentemente, Diego, que a mi izquierda. Está Santiago Olmo, comisario y crítico de arte. Diego Rodríguez, a mi derecha, director de la muestra de cine 14,4 kilómetros. El proyecto 14,4 kilómetros, diálogo entre dos orillas, entregará esta noche en Casa Árabe este premio al artista Diego Moya. El galardón tiene como objetivo reconocer la trayectoria vital y profesional de personas que han destacado por su labor en favor de la comunicación intercultural y del conocimiento y respeto mutuos entre las dos riberas del Mediterráneo. Yo creo que es esta noche digamos, un evento especial, primera porque siempre la entrega de un galardón supone un homenaje y en este caso siempre supone un homenaje merecido, pero en este caso supone un homenaje muy merecido. Yo creo que aparte de la trayectoria profesional y personal de Diego Moya, existe también una realidad objetiva que es la necesidad que tenemos en esta Casa Árabe y en el resto de la sociedad, el conjunto de la sociedad española, de establecer los puentes más intensos y los vínculos más estrechos con Marruecos. Así que, sin más, paso la palabra a Diego Rodríguez. Gracias. Muy bien, hola, muchas gracias, director. Bueno, yo soy el director de 14,4. 14,4 kilómetros es ni más ni menos la distancia que separa Marruecos de España o Europa de África. Es una distancia muy corta, no mucho más de lo que tenemos de aquí casi a Plaza de Castilla, y parece que estamos siempre tan alejados de Marruecos y del Magreb. Nuestra pretensión ha sido siempre tratar de acercar estas dos orillas mediante la cultura, en la que creemos profundamente, como una herramienta para el conocimiento mutuo, para conocernos mejor, para superar una serie de barreras, de prejuicios, de un imaginario que se ha ido instaurando en las dos riberas que consideramos que mediante no solamente el cine, que es 14,4, sino más disciplinas como puede ser la pintura y la escultura y el teatro y la literatura, pueden ejercer una función muy importante. 14,4 tiene varias sedes repartidas por el Mediterráneo. Tiene la sede principal en Córdoba, otras sedes aquí en Madrid, en la Casa Árabe, en Sevilla, en Granada y luego en Tánger, en Tetuán, que es otra de las grandes sedes. Y bueno, lo que pretendemos es que estas sedes se vayan ampliando. En breve entrará Dubrovnik, queremos que entre también Beirut, en fin, tratar de generar una telaraña cultural alrededor del Mediterráneo que sirva en un momento muy complicado, creo, para el Mediterráneo, todo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo europeo y todos los cambios tan enormes que están ocurriendo en el Mediterráneo del Magreb. Pues tratar de estar pendiente, ser un observatorio de las dos riberas, de la norte y sur, un escáner de ver la producción cultural y poder llevar lo mejor del Mediterráneo europeo a la ribera sur y lo mejor de la ribera sur traerlo aquí para tratar de establecer un diálogo, que es lo que nos interesa a nosotros, trayendo a los artistas, generando pues, esas redes bidireccionales. Hay que agradecer muy especialmente a Casa Árabe, siempre ha estado muy pendientes de nosotros, gracias director, a gente como Nuria Medina, que siempre ha estado tejiendo esos puentes entre las dos orillas con un trabajo incansable, al Ministerio de Cultura, al Parlamento Europeo, Comisión, UNESCO y Cervantes. Siempre que digo esto parece que hay mucho dinero, no tenemos un duro, pero por lo menos está esas ganas de apoyarlo, colaborar y tratar de hacer esto un poquito más grande y más efectivo, que sea una herramienta que realmente sirva. También no me gustaría dejar de decir que aquí hay 4 personas que son el equipo, la estructura, que es Ana María Escaramela, directora de programación, Isabel Palacios y Pablo Caballero, que es puro voluntarismo, pura energía, puro amor por el Magreb y por el entendimiento entre las dos riberas, y que se merecen también un premio enorme y creo que con equipos así es imposible que los proyectos no vayan para adelante. Dentro de 14,4 tenemos un premio al diálogo intercultural, como ha dicho bien el director, donde tratamos de buscar alguna institución o alguna persona que haya hecho mucho por las dos orillas.
Yo creo que después de dar este premio va a ser muy difícil encontrar, bajo mi punto de vista, una persona que resuma mejor todos los puntos que he dicho anteriormente, que es Diego Moya. Yo llevo yendo a Marruecos los últimos 20 años. Siempre que puedo, si puedo ir 3 veces, voy 3 veces. Me siento a veces casi mejor que en España. Siempre me han tratado muy bien y me siento muy de Marruecos. Y siempre en Marruecos, desde hace muchos años, siempre escuchaba la palabra, la persona de Diego. Ya vaya a ser en Rabat o Marrakech, yo creo que ni lo sabe él mismo. En Tánger, Diego Moya, siempre con muchísimo amor y con muchísimo cariño, con muchísimo respeto de agentes culturales o sociales o del pueblo. Por no decir en Asilá, que conocí su casa hace 18 años por pura casualidad porque iba con un amigo en común, y en Asilá, bueno, ya es, pues no tengo que decirlo, toda una institución, al igual que su mujer Celia, al igual que su hija Zara. No sé, me ha interesado siempre muchísimo de Diego esa mirada no colonialista, no asistencialista. Hablábamos ayer sobre Paul Bowles y no le interesaba su figura, y entiendo perfectamente por qué, porque siempre ha entendido ese vértigo de la fragilidad de la tierra, de sentir sus rocas, las arrugas de la gente, sus sentimientos, y eso es una cosa que se ha plasmado absolutamente en el imaginario, sobre todo del norte de Marruecos y Marruecos en general. Diego Moya es puro 14,4 kilómetros, esa es la realidad, y estamos orgullosísimos de darle este premio que creo que va a ser muy difícil superarlo. Quizás el año que viene y no lo hacemos ya, Diego, yo creo, porque es difícil superarlo. Yo, para hablar de la obra, tenemos a Santiago Olmo, que también le agradezco muchísimo que esté aquí para hablar de Diego, pero antes que nada me gustaría pasar un pequeño vídeo. Yo no sé si tenemos un pequeño problema con el sonido, pero en 8 minutos también para tratar de contextualizar un poquito quién es Diego Moya. Cargado de material hasta los topes, lo meto aquí y no di un palo al agua durante 3 o 4 meses. Es una cosa verdaderamente impresionante. Estamos completamente enamorados. O sea, yo no lo puedo explicar de otra manera. Estábamos completamente enamorados de Sila. De la Sila, de la luz, de la gente, de los simpáticos que son. Entonces yo al cabo de los años vengo aquí y de pronto me encuentro con un lugar que es una Andalucía en estado puro. Y eso a mí me ha anclado mucho aquí. Toda esta decoración que vemos, que nos suena tanto, tan andaluza, viene directamente de Granada y de los moros expulsados desde la época de los Reyes Católicos. Es una llave probablemente del siglo XV. Todavía existe un artesanado tan fino que puede hacer. Que hay una bajada a una esencialidad en la producción artística. Para mí, conectar íntimamente con esa parte de saber que el mundo se acaba, que uno se acaba, que todo es impermanencia, etc. A mí eso me parece una fuerza extraordinaria porque te lleva como a un punto muy básico de todo. Sin ese momento básico de creación y de bajada al cero, no hay arte, no hay nada, no puede haberlo.
pienso que lo más importante es la apertura de Diego y Celia sobre este país. Todos deberíamos basar nuestra opinión en lo que cada uno ha buscado, en lo que cada uno ha tenido la voluntad de comprender por sí mismo y no tener prejuicios. Hay cosas muy buenas. Realmente está muy bien. Esto cada vez tiene más cosas, ¿eh? Sí, estoy en evolución perpetua. Y también los he puesto un poquito más derecho porque estaban un poquito cansados. Pero el artista es el ser humano. Que puede ser artista o no, que puede ser pintor o no. No eres crítico de arte. O sea, para hacer fiesta. Estos días ha llovido, ¿no? Ha llovido mucho. Te has quedado sin barba. La humedad es así la. La humedad es así la. Este chaval es el que lo vendía El aquí. que vendía dibujitos. Marruecos avanza sin, o sea, como muy despacito, pero sin parar. Yo vengo aquí a impregnarme de estos pozos de color que hay, y siempre me parece que fuera uno aquí a poder pintar directamente, metiéndote en unos y metiéndote en otros, y saliendo y con los pies y con las manos y con todo. Pues un montón de amigos aquí, que ya son parte de nuestra vida, tanto marroquíes como, Claro. como extranjeros. Hace tiempo que te conozco, Pues cuando llegamos entonces, por la primera vez que sí. Luego nos volvimos a ver en París, en Madrid. Es el cosmos y cada uno añade algo. el Fenan de Asila, el Fenan quiere decir así, artista.
Así yo creo que... No, sí, tienes toda la razón. ¿Vale? Sí. Je me subo a casa. Sea que sea un poco de papel. Y claro, estamos hablando de 20 años. ¿Sí? Hablamos de días y semanas, años. Nos vais a disculpar por el sonido tan horrible, pero no pasa nada, porque yo creo que las imágenes han servido para ilustrar realmente cómo la relación que tiene con Marruecos y cómo se mueve Marruecos y cómo está absolutamente en cada poro de su piel Marruecos, porque no pasa nada porque tenemos aquí a Santiago Olmo, que si queremos hablar y escuchar sobre la obra de Diego, nadie mejor que él, o sea que te cedo la palabra, Santiago. Bueno, muchas gracias. De todos modos, no voy a dar una conferencia ni vamos a ver de manera exhaustiva un recorrido por la obra de Diego, pero sí vamos a ver de una manera muy sintética, al modo como de pinceladas, un poco el desarrollo, lo que ha sido la obra de Diego, no solamente en los últimos años, sino también desde el principio, de los años 70. Yo quiero verlo también o plantearlo, bueno, de una manera muy sintética, ya he comentado, pero lo que quiero comentar es que yo conocí a Diego, primero conocí la obra de Diego en una exposición que me pareció muy relevante en el Madrid de los años 90, creo que fue en el año 96. Yo acababa de llegar de Mallorca, donde he vivido muchos años, Mallorca y Barcelona, y fue una exposición titulada Líricos fin de siglo, donde había un grupo muy interesante de artistas pintores, y entre ellos me impactó mucho la obra de Diego. Fue a partir de esa exposición cuando empecé a tomar contacto con Diego, a seguir su obra de una manera más sistemática, y eso nos condujo a compartir, gracias a él, digamos que él me invitó a compartir algunos de sus proyectos curatoriales más significativos en los últimos años, ¿no? Por tanto, este recorrido quiere ser no tanto un recorrido crítico, sino un recorrido de alguna manera afectivo, sentimental, personal, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, estas piezas de los años 70 podríamos quizás rebajar la luz para que el público pudiera ver mejor. Eso es. Estas piezas de los años 70 y que de alguna forma tienen una geometría muy calibrada y sobre todo un modo de experimentación. Estas obras yo las vi en casa de Diego, las tenía almacenadas, me parecieron algo extraordinario que además era muy poco conocido entre los colegas artistas, comisarios y críticos. Es una obra, digamos, casi secreta. Por tanto, me produjo una sensación un poco de descubrimiento, de volver a ese momento de los años 70 en el que la geometría era también una manera de intentar tocar lo tecnológico y a partir de lo tecnológico un modo de modernidad que alrededor se estaba construyendo pero que no existía realmente, ¿no? De alguna manera este tipo de trabajos toca desde el mundo artístico, desde el plano artístico, una visión de ciencia ficción o de arte ficción que es más real que
lo que aparece en el cine. Y en los años 80, esta es una pieza de los años 80, donde ya vemos lo que va a ser de alguna forma el pintor de años posteriores, ¿no? En efecto, esta es la obra que más me impresiona de la exposición Líricos fin de siglo y que me produce una sensación muy atmosférica, como van a ser después sus posteriores trabajos, ¿no? De hecho, fue esta pieza la que planteaba, por detenernos un poquito más en esta obra, plantea en la parte derecha esas formas, de alguna manera, tecnológico-científicas que vemos aquí, mientras que en la parte izquierda hay una gestualidad ambiental que podemos revisar también en esta obra de los años 80. Y ese planteamiento de fusión, de alguna forma, entre lo manual, artesanal, gestual, visceral, con lo tecnológico, racional, a veces son distinciones muy netas, pero no lo son tanto. Esas, Diego va a tratar de fundirlas cada vez de un modo más armónico. Y en eso yo creo que el viaje al sur, el viaje a Marruecos, el viaje continuo a Marruecos, le ha ayudado quizás a plantear o dibujar un modo de fusión más perfecto, más acabado. Otras piezas posteriores son estos monocromos que en el fondo son atmósferas. Fue otra de las piezas en las que estuvimos discutiendo, con una serie amplia en la que estuvimos discutiendo ampliamente a partir de un texto que me solicitó en esos momentos Diego, no tanto para estas obras, sino para unas posteriores, pero que ligaban con estos espacios azules, atmosféricos, oníricos. De alguna manera, la pintura de Diego tiene un trasfondo romántico y encuentro que ese viaje al sur lo acentúa, pero a la vez le otorga un rigor diferente, ¿no? un rigor singular. Estas piezas en rojo, con un modo de textura especial, pertenecen a una serie titulada Asila, y justamente de alguna manera recuerdan esos espacios íntimos de las paredes, de las paredes de las casas, de las calles, y sin embargo es un modo de pintura mental, es una asila mental de Diego Moya. Aquí es donde empieza esa singular, para mí, fusión entre lo gestual y lo tecnológico que veíamos en los lienzos de esa pintura fantástica de los años 90, ¿no? Se trata de una serie de pinturas realizadas sobre aluminio, donde el aluminio tiene una serie de incisiones de tipo mecánico, son como si remiten a esa idea del chip, de la estructura geométrica, pero una estructura geométrica tecnológica. Y sobre esa superficie, de alguna manera como que recuerda al espejo, que recuerda a lo bruñido, a lo cromado, aparece esa textura de calle, como esas texturas que hemos visto en el vídeo de alguna manera que aparecen en las calles de Asila, en las calles de Andalucía, en las calles que de alguna manera han ido desapareciendo de los pueblos del sur de España, ¿no? Con esos colores ajados que se renuevan cada pocos años, ¿no? Y ahí tenemos el blanco, el rojo. En otras piezas aparece composiciones diferentes, hay una cuestión como de profundidad entre la textura táctil, lo que se toca y lo que se mira y se piensa, ¿no? De alguna manera son esas dicotomías y que se funden en este trabajo para mí muy singular, muy novedoso y de alguna manera bueno, que tiene algo de místico. Y es una mística que proviene del ámbito sufí, de la poesía de Rumi, del que Diego es un gran lector y un gran apasionado. De hecho, en Damasco
con motivo de la preparación de la exposición Ilham, Inspiración, hubo ocasión, y además Diego lo buscó de una manera consciente, de contactar con grupos de derviches y de derviches sufíes, que bueno, fue una ocasión para descubrir también ese aspecto reflexivo, meditativo y filosófico que tiene también el Diego íntimo. Este es el proyecto de los petroglifos de gigabytes que hemos visto también en el vídeo, y he seleccionado una serie de fotografías que me envió Diego para preparar el PowerPoint después de haber coincidido unos días en Asila, y es una zona muy cercana a la ciudad, donde las rocas tienen estas formas caprichosas y donde Diego realiza en 2 fases un proyecto de pintura y gráfico de alguna manera. Serían como grandes monotipos, ¿no? Aquí vemos la serie final ya expuesta, por lo tanto vemos también esa dimensión y esa escala. Y aquí son imágenes del trabajo. Se trata de unas piedras, unas rocas que tienen esas incisiones de manera natural, tienen algo de fósil. Marruecos es uno de los países donde se encuentran de manera más habitual fósiles en superficie, y este es un lugar, por otro lado, muy poco conocido, no está consignado en ninguna guía, y que de alguna forma tú has puesto un poco en el mapa, ¿no?, a través de esta obra. Estos son los papeles dispuestos sobre la roca. En el vídeo se veía de una manera muy gráfica cómo había que pisarlos y había que patearlos para que se empaparan de la tinta y de la pintura que se había dispuesto sobre la roca. Aquí vemos otras imágenes de esas rocas, tomando el sol en un descanso del trabajo. Y estas últimas imágenes pertenecen a la exposición que tiene, yo creo que está todavía en este momento. No, es una exposición que se va a hacer en Marrakech en noviembre. O sea que el catálogo está recién sacado. Son imágenes que he sacado precisamente del PDF que me envió Diego hace unos días, ¿no? Por tanto, este es el punto actual de llegada de la obra de Diego. Aquí hay claramente una referencia también, encuentro, a ese momento de las rocas, de los petroglifos. Y aquí nuevamente vemos esos modos de fusión, donde a través de la hay fotografía, pintura, esa superficie bruñida de tipo tecnológico, pero siempre la rugosidad, que es rugosidad de la tierra y rugosidad de la piel, siempre remite a ese momento táctil de textura, y de alguna manera tu pintura tiene siempre obliga, digamos, al espectador a hacer un ejercicio de sinestesia, de tocar un poco con los ojos, ¿no? La materia por sí misma es muy importante, la materia como vehículo de algo, ¿no? Es una cosa que siempre me ha interesado muchísimo. En estas piezas nuevamente encuentro que hay esa vuelta de aspectos de las esculturas de los años 70 y de esos aspectos un poco como tecnológicos. Y aquí hay ese modo de equilibrio entre lo geométrico, racional, de alguna manera, que está representado por el círculo y lo texturado, que tiene también, que es una práctica también de algunos de tus amigos pintores en Marruecos, ¿no? Estoy pensando en Jalil Jarib. Sí.
Ali Karim y yo tenemos una relación así muy intensa y una osmosis extraña, sí, es verdad. Bien, pues este es el final de la presentación. Yo querría añadir que Diego es no solamente un extraordinario artista, sino un poderoso dinamizador cultural y artístico. Y en este sentido me gustaría recordar el gran trabajo realizado por él como comisario en distintos proyectos de unir y reunir obras y trabajos de artistas españoles y artistas marroquíes, y el gran esfuerzo que supuso también el proyecto Ilham en un Damasco que quizás ya no volveremos a ver de la misma forma, y donde Diego seleccionó una serie de artistas españoles que trabajaron proyectos sobre esa relación o esa familiaridad que tiene el Damasco del Mashrek, el Damasco sirio, el Damasco que fue el ejemplo un poco de la Córdoba omeya, planteando, digamos, un revisitar los orígenes. Muchas veces no somos suficientemente conscientes de que muchos de nuestros orígenes no están en la ribera sur del Mediterráneo, sino están en la ribera este, y la evolución es la que está en la ribera sur, porque de hecho la gran cultura clásica marroquí es originaria de Al-Ándalus, de la España musulmana de alguna forma, ¿no? Por tanto, esos requiebros, esas conexiones son con las que ha trabajado Diego desde el plano reflexivo, desde el plano de dinamizador cultural como comisario, y siempre me ha resultado extraordinario el papel que tienen los artistas, en este caso Diego, en la recuperación de líneas de trabajo o en la instauración de líneas de trabajo. Creo que en ese sentido, para muchos de nosotros, comisarios, el trabajo de Diego, artista como comisario, es un ejemplo. Y en ese sentido me gustaría agradecerle el haber podido compartir esos momentos realmente inolvidables. Gracias, Diego. Gracias a ti. Bueno, dejar el aplauso por ahora porque lo voy a pedir ahora con mucha más fuerza, porque antes de que intervenga Diego, a mí me gustaría que interviniese ya con el premio que le otorgamos desde 14,4. Entonces, si director, si me lo guardas un poquito. Pesa, Aquí hay uno. Este vale. Bueno, cuántas emociones, ¿no? Impresionante. Yo, en fin, estoy muy emocionado, evidentemente, y en fin, va a ser difícil hilvanar las palabras así en este estado de conciencia alterada, como si hubiese tomado una LSD o algo así. Y además con la medio gripe que tengo, pues no veas, o sea, estoy ahora mismo flotando, he venido flotando directamente desde Asila para estar aquí. Entonces, bueno, muchas gracias, Diego, especialmente Tocayo, por ese premio. En fin, yo creo que a partir de ahora, tú dices que va a ser difícil entregar a otra persona el premio. Yo no, te lo voy a poner fácil, me voy a dedicar al cine y entonces así no tienes más remedio que darme el año que viene el otro, ya que vosotros os dedicáis al cine, es decir que
esto ha sido mi primera sorpresa, ¿no? Como unas personas que os dedicáis fundamentalmente al cine, que siempre me ha admirado cómo lo hacéis, el acercamiento justamente de las dos orillas por el lado del cine, que parece fenomenal, de pronto que os fijéis en mí, ¿no? Me parece un descoloque muy bonito, ¿no? Bueno, evidentemente quiero agradecer muchísimo a Casa Árabe este cobijo que nos ha dado para poder que este acto tenga todo el lucimiento que ha tenido y que está teniendo, y en el cual a Casa Árabe para mí también es parte de mi casa. He compartido aquí muchísimas cosas y las seguiré compartiendo, evidentemente. Con Eduardo, pues creo que nos facilita mucho la tarea en ese sentido. Muchas gracias. Y Santiago, el compañero, que efectivamente Santiago y yo nos encontramos desde hace años, como digamos, nos hemos sentido muy unidos por los intereses artísticos, hemos vibrado en consonancias de intereses de lo que nos interesaba, artísticamente hablando, y luego posteriormente, como lo artístico y lo ideológico y mental está tan cerca y está tan unido, pues cada vez más, ¿no? Por eso, cuando uno de los proyectos que hicimos, en dos proyectos de la Asociación MEDOC, en dos proyectos me pareció fundamental que Santiago se incorporara, porque él estaba también muy interesado en los aspectos interculturales. Más bien, incluso por el lado suramericano, me acuerdo, pero como hoy en día lo de las fronteras pues salta en pedazos, pues da igual, ¿no? Así que él ha colaborado en dos de los proyectos más importantes, que son Afinidades, el proyecto Afinidades, que se hizo hace 10 años, y el proyecto de Ilham con Damasco de hace solamente 3. Así que, bueno, y no sé qué decir, la verdad. O sea, creo que en el vídeo que Diego ha montado se nota bastante, ya desde el principio lo digo, y lo decimos Celia y yo allí, ¿no? Es decir, que nuestra llegada a Asila, porque Asila es el punto de anclaje nuestro fundamentalmente, fue pues un momento muy extraño, casi que inexplicable, porque nosotros no teníamos por qué haber llegado hasta allí. Sucedió por una serie de azares que nos llevaron hasta ese lado, pues como en los cuentos precisamente orientales medievales, donde fuerzas extrañas te van llevando hacia un lugar que no se sabe, que tú no buscabas. Y efectivamente caímos allí, ¿no? Y encima caímos y nos enamoramos de aquello. Y digo nos porque no fui yo solamente, sino que Celia cayó también completamente de patitas en el embrujo asileño, y a partir de ese momento nos hicimos una casa allí, hemos vivido allí, y entonces la siguiente en caer de patitas en ese embrujo asileño fue nuestra hija Zara, que lo primero que hizo fue ponerse a estudiar árabe clásico, cosa que, en fin, tiene sus dificultades, ¿no? Pero, como se llama Zara, pues seguramente algo también de esa línea inconsciente se ha proyectado ahí, ¿no? Es decir, el árabe ya estaba de alguna forma en su propio nombre, cosa que sucede mucho con los nombres árabes. Todos sabéis que un nombre árabe no es indiferente. Y a partir de ese momento, pues nuestra vida se ha ido proyectando de una forma muy natural, 50% entre nuestro país de origen, aquí, Madrid, España, y Marruecos, fundamentalmente. Y por esa dinámica, que en principio era solamente pues, un lugar agradable de estar y todo eso, se fue convirtiendo cada vez más en un lugar de vivencia, y de vivencia profunda además, pues allí ya el trasiego y la ósmosis cultural y de todo tipo se empezó a funcionar, ¿no? Desde los amores, los desamores, yo qué sé, los descubrimientos de la cultura profunda
del mundo árabe, por ejemplo, ¿no?, que me llega directamente por Marruecos, pero que tiene todo el carácter de esa cultura inmensa que es el Islam, cosa que tan denostada en Occidente en los últimos 20 años, justamente el tiempo más o menos que nosotros llevamos allí, hemos ido viendo cómo lamentablemente la cultura occidental ha ido focalizando, una especie, demonizando el Islam de una forma lamentable, porque como los medios de comunicación simplifican, pues entonces han simplificado tantísimo que al final parece que todo lo islámico es reaccionario y tal, ¿no? Y entonces pues es una cosa de una patochez y de una... además yo creo que es una equivocación que se va a pagar muy cara, porque es una cultura de una potencia extraordinaria que nosotros hemos ido descubriendo precisamente in vivo y en directo, y donde todavía se perviven pues toda una serie de rituales cotidianos, de una serie de vivencias muy profundas en el propio pueblo y en la propia gente, ¿no? Bueno, se podía hablar indefinidamente, las danzas de los 7 velos, ¿no? Las danzas de los 7 velos para mí es como una especie de ejemplo perfecto de lo que es la mentalidad árabe, ¿no? Ese lugar donde se esconden los secretos y se van desvelando, ¿no?, uno a uno los velos. Y eso demuestra mucho también de cómo la línea recta no es la distancia más corta entre 2 puntos, en ningún caso para un árabe y musulmán, en absoluto. Y todo ello me fue llevando, conocí directísimamente el arte contemporáneo fundamentalmente en Marruecos, ¿no? Porque en Asila han pasado gente de muy diversas índoles y de tipo cultural, y ha habido mucha atracción del arte contemporáneo, en fin, por toda una serie de motivos. Hay un ¿cómo se llama? El Festival Internacional del Verano y todo eso. Pero vamos, no es solamente por eso. Y entonces hemos tenido la suerte de conocer pues, a gente del nivel de Farid Belkaya, de Fouad Belamin, de Qasimi, gente que al 80% de vosotros seguramente no os dice nada, porque lamentablemente ellos hacían un puente, pero es que nos puenteaban a nosotros. Es decir, el tema del puente es que pasaban por encima de nosotros, igual que los franceses pasaban por encima de nosotros. Los franceses nos han puenteado siempre en Marruecos, y yo creo que eso es un déficit político español desde siempre, desde mucho antes de la independencia, porque realmente España lo ha hecho fatal, y entonces pues una cultura que podía haber sido mucho más próxima, y de hecho es una cultura, somos hermanos, ¿no? Durante 8 siglos estuvimos juntos, imagínate, ¿no? Y sin embargo Francia lo ha sabido hacer muchísimo mejor. Entonces quiero decir que el arte contemporáneo de Marruecos se conoce muy bien en Francia, y por consecuencia también en Alemania y en Inglaterra, y sin embargo aquí ha habido un desconocimiento brutal, pero brutal. Aquí se seguían pensando que estaban con el tam-tam todavía, ¿no? Entonces ese puenteo a mí me irritó muchísimo, y fue un poco el germen, esa irritación y esa necesidad, fue el germen de empezar a hacer cosas interculturales, es decir, vamos a empezar a mostrar el trabajo de unos y de otros en los dos sitios. Y por eso fundamos la Asociación MEDOC, de la cual hay aquí algunos representantes distribuidos así un poco sueltos, y de los cuales, pues bueno, son todos amigos. Somos una especie de asociación masónica secreta que no queremos crecer, o sea, que hemos actuado en secreto, pero muy eficazmente, muy eficazmente. Es decir, que hemos hecho pocas cosas, pero muy buenas. Y entonces, desde los años, del año 98 más o menos, que es cuando hemos empezado a actuar, que es las cosas a las que tú has hecho referencia, habéis hecho referencias, y a las que yo he hecho también referencia, ¿no?
y que para mí a nivel personal os puedo asegurar que fue un cambio radical en mi vida, porque yo he sido bastante artista de estudio, o sea, yo estaba muy metido en mi ratonera, es decir, y con mis intereses puramente especulativos y pictóricos y tal, y de pronto me sentí impelido, es decir, hasta qué punto me ha cambiado la vida en Marruecos, o sea, que me sentí impelido a actuar fuera, de una forma sistemática, y eso me fue llevando ahí, como una fuerza exterior que yo he seguido, claro, una cosa que yo mismo había puesto en marcha y que me pedía pan, ¿no? Y entonces, pues muchas veces yo me sentía como que tenía que acudir a algo que yo mismo había puesto en marcha, ¿no? Y a veces no me apetecía nada, porque yo lo que me apetecía era seguir en mi estudio con mis cosas, pero había que, porque el tema de la gestión cultural exige muchísimo tiempo, exige muchísima dedicación. Pero al final, pues bueno, pues me he dedicado a ello también y me lo he pasado muy bien y ha sacado una faceta mía que no conocía. Entonces, pues de pronto me convierto en gestor cultural y en comisario y tal. Entonces, eso de ser comisario, jolines, o sea, parece que mandas, ¿no? O sea, parece que mandas y tal. Me compré incluso una gabardina de comisario y con mi sombrero habitual y tal, ya iba perfecto. Y me faltaba, me metía la mano así tal, para que parecía que llevaba la pistola, pero vamos. Quiero decir que desarrollé una parte de mi personalidad que estaba por ahí también oculta y necesitaba salir, pues mira, ¿no? Y aquí estamos, bueno, pues eso. Bueno, Diego, la verdad que es que te escucho hablar y no sabes cuánto me reafirmas en que tú eres el que tiene que tener este premio. Tu queridísima hija te ha preparado una sorpresa maravillosa, entonces os voy a pedir, luego tendremos a Diego ahí fuera para que tomemos un vinito si queremos y podamos seguir charlando y hablando, pero vamos a tener una sorpresita. Os pido que no os mováis, vamos a recoger lo que tenemos aquí arriba, si os parece, vamos a bajar ahí abajo y te vamos a dar una sorpresa, un homenaje para ti, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, es muy emocionante ver tantas caras conocidas y la verdad es que este premio ha habido mucha gente, ¿no?, que lo ha hecho posible y yo desde aquí quiero aprovechar para agradeceros a todos y bueno, muy especialmente a Casa Árabe y a su director, a Eduardo, a Nuria, muy especialmente al alma de 14,4, a Diego, que ha impulsado este premio, a Pablo, con quien he trabajado estos días, y a Santiago. Y ahora, bueno, estoy un poquito nerviosa porque han sido muchos meses ocultando una sorpresa, que todos los que estamos en el ajo lo hemos conseguido, no sé muy bien cómo, pero lo hemos conseguido. Y bueno, no te imaginas nada, ¿no? Estás completamente desorientado. Qué bien. Bueno, pues es un gesto... Moya, es un gesto muy, muy emocionante, es un regalo muy especial para ti y es un regalo muy especial para todos nosotros, de dos grandes músicos y de su manager, de dos grandes músicos, Pachariño, Josete y su manager Alicia. Es un lujo para nosotros y yo quiero agradecérselo de todo corazón, porque la verdad que ha sido un vuelco enorme y ella nos los va a presentar a los músicos. Hola, buenas tardes a todos. Para mí, para Javier Pachariño y para Josete Ordóñez es un placer poder estar aquí esta noche y poder participar con vosotros de este homenaje a Diego. Y para aquellos que no sepáis quién es Javier Pachariño, Javier es un referente en lo que son las llamadas músicas del mundo, en el jazz y en la música de raíz. Y fusiona como pocos con las músicas del Mediterráneo, del Magreb y del África subsahariana, entre otras músicas.
y trata de trazar un puente entre Oriente y Occidente y entre las distintas orillas del Mediterráneo y encontrar ese pulso común entre las distintas músicas. Y bueno, creo que lo mejor para poder juzgar y saber de qué es lo que hace Javier y Josete Ordóñez es que les escuchemos, así que con vosotros, Javier Pasariño y Josete Ordóñez. Se trataba de engañarte de esta manera. Felicidades. Enhorabuena.
Gracias. Gracias. Bueno, un placer estar aquí en este homenaje precisamente a la excelencia de este artista. Pero no solamente como artista, como ya se ha hablado aquí, sino como persona que también ha facilitado y ha propiciado y ha ejemplificado justamente ese diálogo de civilizaciones, no sé quién lo dijo, pero me parece que ya se estaba haciendo bastante antes. En la música también, evidentemente, quizá por la materia sonora y por lo que manejamos, siempre esa permeabilidad también se ha dado. Quizá es cierto, concretamente, por ejemplo, nosotros acabamos de tocar este tema que está dedicado al Mediterráneo, pero como vía de comunicación entre culturas. El Mediterráneo nos ha separado mucho, pero yo creo que más que separarnos nos ha unido, aunque no queramos reconocerlo o que muchas veces no se le haya dado la importancia que tiene. Bueno, no voy a extenderme aquí con esto porque evidentemente, como decía Diego, es un poco un paradigma de ese diálogo. Y bueno, hemos empezado con esta composición que, como veis, bebe en el flamenco, bebe también en músicas del Mediterráneo, con flautas también típicas del Mediterráneo, como son las flautas oblicuas, el ney del Islam, etc. Entonces, hemos empezado con esta composición y ahora vamos a hacer de allá abajito, no estamos en Marruecos, pero estamos en Málaga. En un pueblo de Málaga hay un pueblecito muy interesante y el profesor García Matos recogió un canto de columpio que es una maravilla. Inspirado en este canto de columpio, hemos hecho una pieza y la hemos dedicado Columpio.
ejemplo. La gente aficionada a la música o a determinado tipo de música conoce un estilo que es el blues. El blues es un género que evidentemente se origina o se configura en Estados Unidos, pero solamente hay que oír la música de un país que tenemos aquí un poquito más abajo, donde está Diego un poquito más abajo, ahora está un poquito convulso, que es Mali, y oyendo a Ali Farka Touré te das cuenta de que el blues nació en Mali. Entonces nosotros a esta gente le hemos dedicado una composición que va por ritmo de tanguillo, ritmo que se usa mucho en Mali, y luego haremos una improvisación en blues menor y pagamos un poquito tributo a esto. Esta composición se llama Ciudades en la Arena.
José Ordóñez. Gracias, maestro.